Bien, entonces seguimos con nuestro curso de introducción al caos en su sesión número 3. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es tomar a nuestra función logística que, como dijimos la sesión anterior, esta función sí contiene en sus orígenes al caos y le vamos a dar un tratamiento algebraico. ¿Qué es lo que vamos a observar en la función que propone Pierre-François Bergholz? Lo que observamos es que la función de x respecto de t depende realmente de x. Entonces podemos escribir esto como una función f de x, que es la expresión que tenemos allá a la derecha. Vamos a darle un tratamiento algebraico. Factorizamos la k. Pasamos a dividir esta k al otro lado de la igualdad. Posteriormente multiplicamos y dividimos entre k para que la expresión no cambie. Y esto lo que nos permite es tener una nueva variable a la que le vamos a llamar p sub n, que es x dividido entre k. Reexpresamos nuestras constantes, sigma por k es igual a r, por lo que la expresión p sub n es igual a r por p sub n por 1 menos p sub n. Si nosotros agarramos las fórmulas que teníamos anteriormente, podemos integrar esta expresión respecto del tiempo y lo que vamos a obtener al final pues es esta gráfica de la función. Vamos a observar muy bien esta función para establecer su comportamiento, pero ahora como una función de t, y esto lo vamos a hacer con GeoGebra. Entonces abrimos una página en blanco en GeoGebra y vamos a poner los resultados que obtuvimos para la función. Antes que nada vamos a definir unos deslizadores. Un primer deslizador que le vamos a llamar lambda, que va a ir de 0 a 500. Otro deslizador que le vamos a llamar r, que va a ir de 0 a 5. Y otro deslizador que le vamos a llamar t y que también va a ir de 0 a 5. Vamos a poner nuestra función de Bergholz, que ya sabemos que es una función f de x y que está dada por esta expresión, en donde la gráfica va a estar definida en un rango que está entre 0 y 1. Y ahí tenemos a nuestra expresión de Bergholz. Como es claro, esta gráfica pues nos da una parábola. Y vemos que esta parábola depende de r. Si nosotros crecemos r, pues la parábola crece. Es claro que esta parábola no depende de lambda. Si manipulamos lambda, pues vemos que esta no cambia, tampoco depende de t. Vamos a poner ahora la función que ya integramos. Esta es la función de p, cuya variable es t y está limitada al rango entre 0 y 5. Es claro que esta gráfica no está en su espacio propio y no es su espacio propio, ya que sabemos que esto que estamos graficando es el espacio de fase, en donde en el eje x pues tendríamos a la x y en el eje y pues tendríamos a la velocidad que depende de x, es el espacio de fase. Esta expresión p que depende de t no está en su espacio propio porque no tenemos al tiempo puesto en este espacio. Entonces solamente estamos viendo su comportamiento. Si nosotros agarramos y empezamos a cambiar lambda, como esta expresión sí depende de lambda, entonces vemos que se modifica su comportamiento, pero que también depende de r y modifica su comportamiento. En general no depende de t como un número, es una variable generalizada que todavía no la afecta. Vamos a poner a la expresión p que depende de t en color azul. Y vamos a calcular la derivada de p de t, que tampoco está en su espacio propio porque es una función que depende de t. Y la vamos a expresar en el mismo rango que estaba la función p de t, es decir, en el rango de 0 a 5. Entonces allá tenemos a la derivada, vamos a ponerla en color verde.
Ahora vamos a definir una función que le vamos a llamar g de t. Esta función g de t está definida en el espacio 3D. Lo que estamos haciendo realmente es poner perpendicular a este espacio de fase un eje adicional que es el tiempo. Entonces, esta función g de t nos dice que en el eje x tiene a t, en el eje y tiene a la función p de t y en el eje z tiene a la derivada de p de t y está expresada en un rango de 0 a 5. Es claro que no vemos esta función porque está en el espacio 3D. Entonces vamos a activar nuestra vista gráfica 3D y vamos a quitar a nuestra función p de t y a la función f de x. Vamos a poner en un lugar más conveniente a la vista gráfica 2D. Vamos a tomar el tamaño de la caja grande. Entonces ahí tenemos a la función g que realmente nos está expresando a todas las funciones en el espacio 3D. Vamos a hacerla un poco más grande. Ahí tenemos a la función. Vamos a correr un poco el espacio para aprovecharlo. Esa es nuestra función. Vamos a ponerla en color azul. Entonces allá tenemos a nuestra función g de t. Si a esta función g de t nosotros queremos ver el espacio de fase, ya sabemos que el eje verde es el eje de las y, el eje rojo es el eje de las x o el tiempo y el eje de las z pues es el eje de la velocidad. Entonces si nosotros agarramos y queremos ver solo el espacio de fase, pues hacemos que esté completamente perpendicular y ahí tenemos nuestro comportamiento de nuestra función en el espacio de fase. Entonces el plano y z es el plano del espacio de fase. Si nosotros ponemos de frente al eje de las zetas, entonces tenemos a la vista el plano del tiempo y la función p de t. Si nosotros cambiamos los valores de los parámetros lambda y r, pues cambia el comportamiento de la función. Podemos modificar la perspectiva del espacio 3D y cambiar los valores de los parámetros para tener otra vista. Entonces ahí tenemos a nuestra función definida en el sistema espacio-temporal. Vamos a poner un punto sobre la curva g de t. A este punto le vamos a llamar A y lo que va a hacer realmente la función es tomar el valor del parámetro t, evaluar la función p de t, evaluar la derivada y poner el punto sobre la curva azul. Si cambiamos el valor de t, pues cambia la posición del punto. Si cambiamos el valor de r, pues también cambia la curva y cambia el punto. Lo mismo pasa si hacemos cambiar lambda.
Vamos a definir ahora una curva que esté solamente en el espacio de fase y le vamos a llamar f sub e. Esta curva depende de las mismas variables que la curva que está en el espacio 3D. Entonces, si nosotros hacemos cambiar al parámetro r, entonces el espacio de fase solamente está siendo modificado por la r. No depende del ángulo. Vamos a trazar un segmento que vaya desde el origen hasta el punto A. Así, las dos curvas, la curva que está en el espacio 3D como la que está solamente en el espacio de fase, sus proyecciones son exactamente las mismas. Vamos a hacer cambiar al punto A para que esté cerca del máximo. Entonces el máximo está entre 1.4 y 1.5. Por ejemplo, vamos a obligar a la T a que sea 1.45, por ejemplo, que parece que ahí está el máximo. ¿Okay? Entonces A está en el máximo de la curva que está en el espacio 3D. Vamos a activar la función de derivada. La derivada ya sabemos que está en el plano PT. Entonces ya tenemos a la vista el espacio de fase, la derivada que está en el plano PT y la función que está en el espacio 3D. Todas estas dependen de una variable que es T. Están ligadas por esa variable T. Vamos a definir un punto de referencia que le vamos a llamar B. Este punto B tiene la característica de que está en el espacio de fase, es decir, en el eje de las Y y el eje de las Z. Y ponemos tanto a la Y como a la Z iguales. Unimos este punto B con el origen a través de un segmento. Como es claro, el ángulo que se va a formar pues es de 45 grados. Okay, vamos a poner el ángulo donde esté a la vista. Ahí está, ya son 45 grados. Vamos a definir ahora una constante que se llame U, que está evaluada cuando T tome un valor específico. Como vemos, es nuestra función logística, pero evaluada. Esta U es un valor que cuando T vale 1.45 vale 0.5, pero si T cambia, pues el valor también va cambiando. Definamos ahora un punto C que está evaluado en la función que está en el espacio de fase y que por lo tanto está encima de esa función. Entonces el punto C está encima de esa función y tracemos un segmento que vaya del origen hasta C. Entonces, si nosotros hacemos cambiar T, cambia C, cambia A, pero A lo hace sobre la curva que está en el espacio 3D y C lo hace sobre la curva que está en el espacio de fase. Estas dos entonces están ligadas por una función. A este procedimiento se le conoce como mapeo. Cuando nosotros estamos expresando dos funciones que se comportan en espacios diferentes pero que están ligadas a través de una variable, entonces esto es el mapeo. Vamos a poner al punto A en el máximo. Vamos a poner el espacio de fase y vamos a poner al punto A
en el máximo. Entonces esto decíamos que estaba alrededor de 1.45 cuando la R toma esos valores y la lambda toma esos valores. Puede tomar otro valor. Ahora los vamos a cambiar. Entonces, tanto A como C están en el máximo, pero no están relacionadas con esta recta de 45 grados. ¿Qué pasa con esa recta de 45 grados? Vamos a hacer la siguiente observación. Vamos a poner a la vista nuestro plano PT y vamos a ir moviendo a T. En el punto donde se corte la función P de T con la derivada de la función P de T, a ese punto le vamos a llamar un punto fijo o un punto periódico. ¿Qué características tiene este punto? Primero vamos a hacer que coincida exactamente. Entonces, ¿qué pasa cuando toma el valor de 1.8? Se pasa, si tiene 1.7, está muy cerca del punto de corte, vamos a pensar que tiene 1.71. Todavía no es, vamos a ponerle 1.72. Pareciera que ya es. Entonces, vamos a ver qué características tiene esto en el espacio de fase. Entonces, en el espacio de fase, resulta que la línea que va desde 0 hasta A, que básicamente es la misma en el espacio de fase que la que va de 0 a C, tienen 45 grados. Esto lo que nos va a permitir es definir un procedimiento para que gráficamente establezcamos los puntos fijos o puntos periódicos de una función. Los puntos fijos o periódicos de una función van a ser aquellos en donde la gráfica de P de T corte a la derivada de P de T. Entonces, donde se corten estas dos gráficas, esos para nosotros van a ser los puntos que nos van a interesar, que se van a conocer como los puntos fijos o también puntos periódicos. ¿Por qué? Porque en ese punto lo que va a suceder es que van a tener 45 grados. ¿Y qué pasa cuando una curva tiene 45 grados? Pues es una recta en donde Y es igual a X. Esta característica para nosotros va a ser muy importante, ya que las funciones en el espacio de fase las vamos a resolver para cuando Y sea igual a X, es decir, cuando la función que nosotros tengamos en el espacio de fase sea exactamente igual a X. Vamos a ver qué pasa cuando, por ejemplo, movemos a R. Entonces, cuando nosotros movemos a R, se ha movido tanto la curva como la derivada. Entonces, eso implica que tenemos otra T. Vamos a suponer que está allá, está cercano del punto de corte. ¿Qué pasa con esa otra curva? Bueno, volvemos a poner nuestro espacio de fase y vemos que sigue estando en 45 grados. Movemos, por ejemplo, lambda, se vuelve a mover la derivada, se vuelve a mover la función, volvemos a ajustar el tiempo, vemos que, por ejemplo, vamos a ponerle 1.35, parece que ahí está, y ponemos nuestro espacio de fase. Y vemos que está en 45 grados. Parece que está un poco pasado, pero es cuestión nada más de ajustar el punto para que esté en 45 grados. Siempre se va a dar a 45 grados. Podemos mover R, podemos mover lambda y nuestra
proyección al espacio de fase siempre va a tener 45 grados. Agarramos, ajustamos nuevamente, pareciera que tiene 2.25. O 2.26. Es una cuestión de ajuste, podemos resolverlo algebraicamente y ver exactamente dónde queda, pero nada más para tener un ajuste visual y ver que cae en ese punto. Nosotros vamos a resolver nuestras funciones de el espacio de fase cuando esa función de espacio de fase sea igual a x, porque sabemos que eso lo que nos va a dar es una recta de 45 grados. Lo que estamos haciendo es una operación de mapeo. ¿Qué sucede en una función, en un espacio, mientras que el comportamiento de otra parte de la función relacionada está teniendo otro comportamiento en el espacio de fase o en el espacio de PDT o en el espacio 3D? Bueno, pues vamos a seguir tratando esta expresión de la función logística porque todavía tiene otros comportamientos que observar.